que se mueven, pero no oigo absolutamente nada porque hablan despacito. Háganmelo oír hasta acá. ¿Cuál fue la primera decisión? Dice Alonso que me esperen en lo que le echa el ojo al acordeón de su mamá. A ver. ¿Cuál fue, Alonso? Ay, hermanos, no puede ser. No han pasado más que 7 días. ¿De veras no se acuerdan? Decídete por Dios. Esa fue la primera decisión. Decídete por Dios. Si no ponemos esa primera decisión por delante, pues el resto no tiene sentido, porque Dios debe ir en primer lugar siempre. Y dijimos al final que a mí me había llamado mucho la atención la situación de la literatura que observé en Walmart, ¿se acuerdan? Por eso les dije, vamos a iniciar este reto de la Biblia, y de una manera u otra ese reto nos pone en contexto para la decisión número 2. ¿Cuál es la número 2? Decidirnos por Dios requiere que amemos su palabra. Ponme la otra. Vámonos rápido. Muy bien. ¿Por qué el reto, hermanos? ¿Por qué el reto de buscar a Dios a través de su palabra? ¿Cuántos papás tengo hoy presentes? Papás, ya sea que tus hijos todavía estén en casa o ya se hayan ido, pero eres papá. La mayoría, ¿no? Tú no me vas a dejar mentir que como papá o como mamá, nosotros tenemos en casa, o teníamos en casa, si es que tus hijos ya crecieron y se fueron de ella, teníamos en casa ciertas reglas, recomendaciones, consejos para educar a nuestros hijos. A ver, un papá valiente que me diga por qué tenían esas reglas, esas recomendaciones, esos consejos para sus hijos. ¿Por qué los tienen o tenían? ¿Por qué se los repetían constantemente? ¿Cómo? ¿Para criarlos, dice? Porque así los criaron a ustedes como papás, lo están repitiendo con sus hijos. Pero ¿cuál era la motivación para hacer eso? ¿Cómo, Blanca? Protegerlos. Perdónenme, es que ya la edad. Para que haya disciplina. ¿Alguno de ustedes como papá pensó cuando su hijo nació o su hija nació y lo cargó por primera vez, haberle dicho así, aunque estaba tiernito, recién nacido: pobrecito de ti, vas a ver cómo te va a ir conmigo como papá, te voy a hacer la vida imposible? ¿Usted hizo eso? Voy a inventarme un montón de reglas para fastidiarte, para hacerte enojar, para perjudicarte, para que me odies. ¿Alguno de ustedes pensó así? Acuérdense que están en la iglesia y delante de la presencia de Dios. Si alguno hizo eso, confiéselo, para que lo saquemos, ¿verdad? De aquí. Creo que nadie en su sano juicio pensó hacer eso con sus hijos. La intención de tener reglas, disciplina, orden, recomendaciones, es porque, dijo Blanca, para protegerlos, porque los amamos y queremos lo mejor para ellos. No queremos que repitan o caigan en los mismos errores que nosotros ya caímos. Queremos cuidarlos para evitarles eso. Amén. Por eso el dibujo aquí de un papá recomendando a su hijo que por favor evite al máximo, dice allí, el fumar, ¿verdad? Quizás ese papá fumó y sabe lo que provoca ese vicio, esa adicción, y quiere evitarle a su hijo que pase por lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? El reto de buscar a Dios a través de su palabra surge para que nos demos cuenta de cuánto Dios nos ama y cuánto quiere Él protegernos, y para que se nos quite de la cabeza la idea de que cuando leemos mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas, principios,
fueron escritos por Dios porque quería fastidiarnos, o quería limitarnos, o quería que nuestra vida fuera una vida incómoda y donde nos sintiéramos molestos todo el tiempo. Quítese eso de la cabeza, hermano. El mismo apóstol Juan escribió diciendo que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no son difíciles. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios que ordena es el mismo Dios que te ayuda a cumplir. O sea, Él mismo se compromete para ayudarnos en eso. Quizás esa es la parte que a nosotros como papá nos ha faltado o nos faltó, y por eso nuestros hijos rebelaban cuando veían nuestras ordenanzas y nuestros estatutos, porque decían: a ver, papá, ¿y tú cuándo? ¿Y tú por qué no lo haces? Y tú nomás nos dices, pero a ti no debemos hacerlo. Y acá, en el caso de Dios, Él se compromete a ser el ejemplo de cómo cumplir sus propios mandamientos. Ponemos la siguiente. He notado que hay dos peligros cuando nos exponemos a la palabra. Me hago un ladito para que puedan ver el dibujo de su lado derecho. Pues no se ve tan desnutrido, porque no encontré un dibujo más desnutrido, pero la idea era que se le vieran así marcadas las costillas y la panza sumida, pero esa es la idea con el primer dibujo. Usted busque por favor Oseas capítulo 4. Y se va a dar cuenta en el verso 1 y en otros versículos más que vamos a ver el peligro de la desnutrición bíblica. Dice el verso 1: oigan la palabra de Jehová, hijos de Israel. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni ¿qué más? Ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cómo adquirimos el conocimiento de Dios? A través de su palabra, a través de la lectura de ella, de la meditación. Verso número 6 del mismo capítulo 4: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El que vimos en el verso 1, el conocimiento de Dios a través de la palabra. Por cuanto desecharon ese conocimiento, yo los echo del sacerdocio, porque se olvidaron de qué. ¿De qué se olvidaron? La ley de Dios representaba en el Antiguo Testamento lo que para nosotros hoy día es la Biblia. ¿Sí? Se olvidaron de seguir mis mandamientos, mis estatutos. Por tanto, entonces, yo también me olvidaré de tus hijos, de tu siguiente generación. Dice el capítulo 8 de Oseas, también verso 1: pon a tu boca trompeta, anúncialo, como un águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto. ¿Y qué hicieron? Se rebelaron contra mi ley. Un peligro cuando yo me expongo a la palabra es que llegue un punto en el que yo mismo diga: ya no quiero leerla, ya no quiero nada de la palabra de Dios. Y entonces empiezo a dejar de alimentarme de ella, y espiritualmente me voy desnutriendo, me voy debilitando, y esa debilidad me expone a otros peligros de este mundo, a otras ideas, a otras filosofías, de tal manera que puedan volver mi corazón rebelde contra el Señor. Ese es el peligro de la desnutrición bíblica. Y hay gente que en esta semana iniciamos el reto, y ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Nomás vieron que aparecía el recadito cada día de la semana en su chat de WhatsApp, pero la Biblia siguió quedándose guardada. Y así puede pasar una semana, y luego 2 semanas, 3 semanas, y se acumulan los días y no nos damos cuenta, pero espiritualmente hablando estamos desnutridos, en inanición, y eso nos expone a convertirnos en rebeldes.
¿Por qué? Porque otras filosofías van a penetrar nuestra mente y nuestro corazón. El otro peligro está en aquellos que buscan y leen y se meten al seminario Rema y se meten a los devocionales y se meten a todo lo que puedan. Comen Biblia. Pero ¿sabes qué pasa? Todo eso que comen ni lo aplican ni lo comparten. Lo único que quieren es conocimiento bíblico, pero no quieren el conocimiento que dice Oseas. ¿Cuál es el conocimiento que dice Oseas? La Biblia quiere que nosotros tengamos conocimiento de Dios, no tanto de la Biblia. Miren, hay gente que se sabe los 66 libros de la Biblia al derecho y al revés. Te los pueden recitar en un 2x3. Hay gente que se sabe la geografía bíblica, dónde estaban los heveos, los jebuseos, los gergeseos. Hay gente que se sabe el perfil de todos los personajes bíblicos y saben ubicarlos dentro del libro sagrado. Pero ese conocimiento es un conocimiento que engorda, no que llena, no nutre. Es un conocimiento que lo único que provoca es que nos volvamos vanidosos y orgullosos. Cuidado, hermanos, cuidado con eso. Hay gente que se ha expuesto a la Biblia y se volvió loca y formó su propia secta basado en versículos bíblicos, porque se empezó a vanagloriar de su conocimiento bíblico, pero nunca se expuso al conocimiento de Dios. No dejó que eso que leía tratara con su corazón, y no dejó que esos principios y estatutos se convirtieran en su estilo de vida. Esta semana leíamos en nuestro devocional un comentario acerca de Judas Iscariote, devocional como familia, y decía ese comentario: Judas conocía el lugar de oración donde Jesús se reunía, que era el huerto de Getsemaní. Judas llegó a participar en esas reuniones de oración que Jesús hacía por las noches. Judas inclusive quizás llegó a orar en esas reuniones de oración, pero Judas tenía su corazón en otra parte. Conocía el lugar, conocía a la gente, conocía cómo orar, pero el corazón estaba lejos. ¿Entiende usted la diferencia de lo que estoy tratando de explicar? Yo puedo ser un erudito bíblico y al mismo tiempo ser un ignorante de Dios y no conocerlo. Ese es el peligro de los obesos. ¿Qué dice Deuteronomio 32? Versículo 15 al 20. Ahí voy a leerlo. Es Dios quien le reclama al pueblo de Israel y dice así: pero engordó Jesurún. Jesurún es otro nombre para el pueblo de Israel. Pero engordó Israel y tiró voces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonaste a Dios que te hizo y menospreciaste a la roca de tu salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos y lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido sus padres. De la roca que te creó, te olvidaste de Dios tu creador, y esto lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Y qué dijo el Señor? Esconderé de ellos mi rostro y veré cuál es su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Cuidado, hermano, con desnutrirte, y cuidado con
engordarte en exceso. Ambos son extremos peligrosos cuando somos expuestos a la palabra de Dios. El ideal es que nos acerquemos a la palabra, comamos de ella y que lo que comemos lo podamos aplicar a nuestra vida y compartirlo con otros. Así evitamos ponernos todos ñengos, flacos, pero también evitamos ponernos, ¿cómo se le llama esto? Obesidad mórbida, ¿no? Entonces, veamos la siguiente. Aquí hay un ejemplo de dos reyes. Quiero que vean la diferencia entre uno y otro. El primero de ellos es Amón y el segundo es Josías. ¿Saben cuál es el parentesco entre uno y otro? Amón era el papá de Josías. Puedes ir a 2 de Crónicas capítulo 33. Y hubo una gran diferencia entre uno y otro, entre un reinado y otro reinado. Y eso que estamos hablando, hermanos, de la misma familia. Estamos hablando de un papá y de su hijo. ¿Qué sucedió con Amón? De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años estuvo como rey? Solamente 2. ¿Por qué crees que nada más 2? Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él imitó el ejemplo de su papá. El papá de Amón fue Manasés. Manasés ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero a diferencia de su padre Manasés, Amón nunca se humilló delante de Jehová como lo hizo su padre. Antes bien, ¿qué dice allí? Este es de los que dicen, pues si mi papá era pecador, yo soy el doble de lo que hizo mi papá. Así de orgulloso, así de pecador fue Amón. Por eso no duró mucho. En el verso 24 dice que los mismos siervos de su palacio conspiraron contra él y lo mataron. Lo mataron en su casa. Qué tristeza. Amón tenía el buen ejemplo de su abuelo Ezequías. Fíjense, es todo un tronco familiar. Ezequías, la Biblia lo califica como un rey que agradó a los ojos de Jehová. El papá de Amón, Manasés, que fue hijo de Ezequías, él empezó muy mal. Pero cuando fue llevado cautivo en su cárcel, este rey se humilló ante Dios y le dijo a Dios: dame una segunda oportunidad. Y Dios se la concedió. Así que Amón tenía el buen ejemplo del abuelo Ezequías y la buena opción que tomó su papá como segunda oportunidad, pero él decidió no obedecer a Dios, no seguir la ley de Dios que le era impuesta como rey de Israel. Así que Amón murió en sus pecados, en su rebeldía, en su orgullo, y no fue grande su reinado, solo 2 años, y no es recordado de buena manera. Dice su epitafio: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, como lo mataron, tuvieron que poner a otro rey, y el que estaba a la mano era ni más ni menos que Josías. Tenía tan solo 8 años cuando comenzó a reinar, y dice el versículo 2 del capítulo 34: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuál fue el parteaguas del reinado de Josías? Que hasta el día de hoy lo recordamos como un rey bueno que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Resulta que él, cuando tomó el reino,
Después de 12 años, cuando ya tenía 20 años, dijo: empiecen por favor a destruir todos los santuarios que mi padre levantó para adorar ídolos paganos. Destruyanlos, quemen los huesos de los sacerdotes paganos. Ya están muertos, pero saquen los huesos y hagan una gran hoguera que no tiene rastro de esa gente en el país. Y les pido que también empiecen a reconstruir el templo de Jehová. Ese fue el parteaguas, porque en la reconstrucción del templo, mientras limpiaban, mientras sacaban los escombros, mientras habilitaban el lugar para volver a adorar a Dios, resulta que Hilcías encuentra una copia del rollo de la ley. Es decir, se encontró una Biblia. Y entonces dio aviso al rey y dijo: rey, encontramos esto. Y el rey pidió que le leyeran lo que decía la ley de Jehová. Y allí estaba escrita una profecía, una sentencia terrible. Cuando le leyeron el libro de la ley, pudieron darse cuenta que había una maldición sobre el pueblo de Israel. Dios había dicho que por haberlos abandonado, que por haber seguido tras dioses paganos, Dios los iba a llevar a esclavitud e iba a exterminarlos. Cuando Josías escuchó esto, rasgó sus vestiduras, se humilló delante de Dios, su corazón se quebró, empezó a llorar y entonces dio una orden: por favor vayan y consulten a los hombres de Dios. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Porque esto es grave. Le hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Él. Y la gente fue a buscar a alguien que pudiera revelarles la voluntad de Dios. Y apareció una mujer. Una mujer fue la que Dios usó. Y ella fue la que les dijo: díganle al hombre que los envió que el Señor dice lo siguiente: por cuanto te humillaste en tu corazón al saber lo que le espera a esta nación, no voy a permitir que suceda mientras tú eres rey. Sí va a suceder, pero no va a ser en tu tiempo, porque has hallado gracia. ¿Qué fue lo que hizo que hallara gracia? Cuando él se humilló ante lo que leyó en la palabra de Dios. El reinado de Josías fue diferente al de su papá, gracias a que él sí siguió la ley de Dios. Tú puedes decir: no, hombre, hermano, pastor, es que si usted supiera de qué familia vengo yo, si le contara cómo fue mi abuelo, cómo fue mi papá, cómo son mis hermanos, ninguno de ellos quiere nada con Dios. Sé tú la diferencia entonces. Sé tú el Josías de la casa de tu padre. No sigas, no imites el mal ejemplo, sino deja que la palabra de Dios alumbre tu entendimiento y tú puedas marcar un rumbo diferente para ti y para tu descendencia, para tu propia familia. En nosotros está, hermanos, si tan solo nos decidimos a tomar esa decisión. ¿Cuál es la decisión número 2? Amar la palabra de Dios, obedecerla. Cierro con lo siguiente. Pónmela. Observa esto, este pensamiento. ¿De qué sirve saber dónde se encuentra el libro de Santiago en la Biblia si no lo leo? ¿De qué sirve? A lo mejor puedes ganar un esgrima, pero no pasará de eso, porque solo es conocimiento bíblico, pero no es conocimiento de Dios. ¿Y de qué sirve leer Santiago si no aplico sus enseñanzas y las comparto con las personas que me rodean? No voy a salir de este círculo vicioso donde o soy
un desnutrido o soy un obeso. Queremos salirnos de los extremos y ponernos en el centro de la voluntad de Dios. La siguiente. Nos acercamos a la Biblia porque no solo queremos amar a Dios y encontrarnos con Él, sino queremos que la Biblia nos transforme. ¿Sabías tú que la Biblia, palabra de Dios, tiene el poder para transformarnos a nosotros y formar en nosotros el carácter del Hijo de Dios? Hermanos, las palabras que contiene este libro son poderosas, son vida. No es un libro cualquiera, aunque en apariencia se parece a cualquier otro que pudieran vender en una librería. Vamos a ese salmo, el 119. Quisiera leérselos todo, pero si lo leo todo, nos vamos a ir como a las 3 de la tarde. Así que solo voy a leer los 10 primeros versos. Pueden pasarme mi teléfono, porque aquí tengo la versión Reina Valera, pero yo lo leí en la que traigo aquí mi teléfono y esta me gusta. ¿Cómo lo dice? Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh Señor, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. Lo que leemos del salmista en estos primeros 10 versículos es un deseo de que lo que él encuentra en la palabra de Dios sea un reflejo vivo de su propia vida, de su conducta. Cada vez que tú vengas los domingos a Dunamis a escuchar la palabra de Dios, que tu meta sea: vengo a escuchar porque quiero salir para aplicar todo lo que me han enseñado el día de hoy. Así que, ¿qué es lo que tendrías que aplicar de la enseñanza de hoy? ¿Cuál sería la máxima aplicación del mensaje de esta mañana? Vamos a buscar a Dios a través de su palabra. Solamente la Biblia tiene el poder de transformarnos de auténticos demonios, porque no me van a dejar mentir, hermanos. En nuestra carne nos damos un buen codo a codo con el mismísimo diablo. ¿Sí? Bendito Dios que nos alcanzó. Que fuera de nosotros sin su gracia y su misericordia sobre nuestra vida. La cola y los cuernos ya los traíamos desde que nacimos, pero su palabra, su presencia, su poder puede hacernos que tú y yo nos convirtamos en semejantes a Él mismo. ¿No es esto una maravilla, un milagro, una transformación increíble? Todos nosotros somos como las mariposas. Nacemos siendo gusanos asquerosos que se arrastran
sin ningún encanto, sin ninguna belleza. Bueno, hay gente que sí le gustarán los gusanos, pero la verdad es que son grotescos. No he visto a mucha gente que coleccione gusanos, que los tenga de mascota. Pero increíblemente ese gusano llega a una etapa en su vida en la cual va y se mete al capullo, y lo que sale no es un gusano de ese capullo. ¿Qué es lo que sale? Una mariposa. ¿Sabes cuánta gente colecciona mariposas? Es todo un negocio ese. La mariposa encanta, la mariposa tiene belleza, la mariposa es delicada, la mariposa vuela, no se arrastra. A todo el mundo le cae bien ver una mariposa. A la mayoría no le gusta ver a un gusano. Solo Dios tiene el poder de transformarnos en gusanos a mariposas por su palabra. Hace rato, mientras cantábamos, dijo mi hija, durante el canto, todo aquel que tenga necesidad, todo aquel que tenga alguna carga y quiera que oren, vengan y llenen el altar. Pasó la estrofa 1, pasó el coro, pasó la estrofa 2, regresamos al coro, entró el puente de la canción y el altar se quedó. ¿Cómo se quedó? Se quedó vacío. ¿Qué te detuvo? ¿Por qué no pasaste? ¿Qué te va a detener ahora para no pasar y decirle al Señor, Señor, necesito tu palabra en mi vida? Necesito hacerla mi segunda prioridad. Tú vas a ser la primera. Y lo segundo es escucharte cada día, porque te necesito más que el oxígeno, te necesito más que al aire, te necesito más que a la comida, que al agua. Sin ti no puedo vivir. Cierra tus ojos. Habla con Dios primero. Y cuando estés listo, hermano, después de que hayas hablado con Dios, entonces yo sí te invito, en el nombre de Jesús, a que vengas al frente y le digas al Señor, acepto el reto. Voy a tomar la decisión de buscarte a través de tu palabra. Quiero que me transformes. Quiero ser recordado como el rey Josías y no como el rey Amón.